Saludos y bienvenidos al curso de análisis no lineal de estructura. El tema del video de hoy va a ser el otro tipo de no linealidad que sabemos que existe en el análisis de estructura, que es el es la no linealidad geométrica. Hasta ahora, lo único que hemos hecho es, además de presentar, ¿verdad?, el método incremental y el mixto o de Newton-Raphson para implementar la no linealidad en un análisis estructural, pues hablar de la no linealidad del material, modelos en términos del material y modelos en términos de los elementos de las secciones y de los elementos estructurales. Y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Hoy pues vamos a hablar de la no linealidad geométrica. Y como está en su currículo, pues dice métodos aproximados y dice formulación exacta. Vamos a hablar primero de la formulación exacta, que no, en realidad no va a ser exacta como tal, ¿verdad? Pero vamos a hacer una formulación matemática para el elemento estructural de viga columna y vamos también a hablar de los métodos aproximados. Todo lo que vamos a hacer, o por lo menos la mayoría de lo que vamos a hacer en esta clase, se va a basar en la referencia número 5 de las referencias del curso del Dr. López, que es el libro de Chen y Louis, Stability Design of Steel Frame, o sea, diseño de pórticos de acero considerando estabilidad, ¿verdad? Y aunque dice pórticos de acero, pues hace las derivaciones necesarias en términos de los efectos de no linealidad geométrica. Y vamos a hablar de qué es no linealidad geométrica y por qué hay que considerarla y qué es lo que vamos a hacer en específico, ¿verdad? La realidad es que lo que hacemos cuando hacemos un análisis estructural típicamente, y lo que hemos hecho hasta ahora en este mismo curso, es que si modelamos un pórtico, aunque consideramos la plasticidad del material y ¿verdad?, añadimos carga lateral, tenemos las cargas gravitarias y hacemos nuestra curva de desplazamiento en el techo versus cargas laterales, ¿verdad? Y esa es nuestra curva de Pucho, que podría ser algo así, ¿verdad? Cuando se deflexiona, lo que puede estar pasando es algo así. Más o menos, ¿verdad? Y esto sería nuestro delta, ¿verdad? Y esto sería nuestro cortante en la base. Claro, la realidad es que cuando hacemos los diagramas de cuerpo libre, independientemente en qué incremento estemos de nuestro análisis, la estructura que usamos es esta. Hasta ahora, ¿verdad? No consideramos el hecho de que la estructura, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegó al último incremento, posiblemente, o a cualquier incremento, ¿verdad? Porque desde que empezamos a aplicarle carga lateral se empieza a deformar, pues la forma de la estructura es la siguiente. Claro, la razón por la que hacemos eso es una aproximación porque decimos que delta es de un orden bien bajito, ¿verdad? Y delta estamos hablando de los desplazamientos. Y ustedes saben que un código, dependiendo del material estructural, les va a dejar una deriva, por ejemplo. Claro, estamos hablando de desplazamientos en general, pero si hablamos de deriva, que es el que nos importa en este caso, estamos hablando de 1%, 2% quizás, ¿verdad? Que nos deje de la altura en este caso, ¿verdad? Y eso es lo que estamos hablando, que si los desplazamientos son bien pequeños, podemos aproximar la estructura aquí en color fucsia a la estructura original. Y eso es razonable en análisis lineal elástico, pero si estamos, y de hecho, y en análisis de edificios, por lo general, podemos decir que sí, que es razonable hacer esto. Y de hecho, posiblemente sigamos haciendo esto. Eso tenemos que hablarlo
en la clase de hoy. Pero, de hecho, lo que nos va a decir AC4113 es que el efecto P delta, aun si decimos que aun si decimos que esto es válido, que los desplazamientos son tan pequeños que podemos aproximar podemos decir que esa es la aproximación de la estructura deformada, o sea, estamos asumiendo que no está deformada. Estamos diciendo que es lo suficientemente aproximado o pequeño para poder hacer esa aproximación. Eso es lo que se llama teoría de pequeños desplazamientos. ¿Y qué es esto que está aquí, verdad? Pequeños desplazamientos. Vamos a escribirlo aquí. O vamos a tratar de escribirlo. Eso significa pequeños desplazamientos y si es eso podemos hacer esto, ¿verdad? Y todavía en un edificio vamos a decir que sí, que los desplazamientos son pequeños, pero sabemos, ahora voy a dibujar el edificio como una viga en voladizo, porque es un poquito más fácil. Y este es el dibujo que hemos visto todos cuando hablamos del efecto P delta. Sabemos que aun si ese delta es pequeño, tenemos una carga P y ¿verdad? Teníamos la carga horizontal que fue la que causó el desplazamiento. Sabemos que el momento en la base va a ser no solo V por H, sino que también va a ser P por delta. Y ese es el efecto que los códigos nos van a decir que puede ser importante aún, aún delta siendo pequeño. Y obviamente va a haber un efecto de segundo orden, que es que el delta va a aumentar gracias a P, ¿verdad? P va a hacer que delta aumente. Así que delta va a ser más grande y ese es el momento, ¿verdad? En esa base. Y básicamente, déjenme guardar estas notas, no vaya a ser que las necesite después. Básicamente el código nos va a exigir que consideremos ese efecto. Y sabemos que este efecto lo hemos visto en otras ocasiones. Este efecto lo hemos visto porque los códigos de diseño, ¿verdad? Lo piden, aunque no estemos haciendo análisis no lineal. Vamos a ver qué nos dice el AC4113. Rapidito. Y no voy a hablar mucho del AC4113, pero sí, en el capítulo 7, que es el capítulo de análisis, no voy a querer marcarlo voy a querer cogerlo como texto, pero básicamente en este párrafo lo que nos está diciendo es que en los procedimientos no lineales, obviamente el efecto P delta hay que incluirlo, nos dice que en los cuatro tipos de análisis, ¿verdad? Los lineales, que son estático lineal y dinámico lineal, y en los no lineales, que tenemos el estático y el dinámico. Pero básicamente lo que nos dicen, y vamos a leerlo aquí, incluir en el modelo matemático de todos los componentes sometidos a carga axial. Si yo lo trato de interpretar como está escrito ahí, ¿verdad? Y yo leí el comentario, en realidad no ayuda en eso. Es que el modelo del elemento tiene que incluir el efecto P delta. Pues claro, hay métodos aproximados para incluir el efecto P delta, pero que no necesariamente el modelo del elemento lo incluye, sino que se incluye de una manera global. Y me moví demasiado. Pero en los comentarios yo los verifiqué y no dice como tal eso, así que eso es lo que se entiende de ese comentario.
Así que es importante considerarlo. Y como les dije, el efecto delta no necesariamente es un efecto geométrico de grandes deformaciones, pero sí, aunque las deformaciones sean pequeñas, esos momentos adicionales pueden ser importantes. En la referencia de Chen y Lui, de hecho, así empiezan, ya ven en la página 1, nos dividen el efecto P delta en dos efectos. Lo que le llamamos el P delta minúscula o un efecto local, ¿verdad? Que se debe a la amplificación de momentos dentro del elemento debido a las deformaciones, si quieren verlo así, internas o las deformaciones del elemento relativo a su cuerda. Mientras que el efecto P delta, que es el que nos vamos a enfocar como tal, el efecto P delta mayúscula, o sería más global porque es debido a los desplazamientos globales de la estructura, ¿verdad? Los desplazamientos nodales, el momento total adicional que causa el desplazamiento nodal. Y eso era lo que estábamos hablando, ¿verdad? En este caso. Si nosotros vemos la cuerda de nuestro elemento, asumiendo que esto fuera un elemento, ¿verdad? Mi idea fue representar un edificio. Pero si uno ve, ¿verdad? De esta manera, pues este delta y el componente de esta fuerza, ¿verdad? Va a haber un componente de P en esta dirección, van a causar también un efecto P delta. Claro, estamos hablando de desplazamientos pequeños, así que este componente en general va a ser aproximadamente P, ¿verdad? Si los desplazamientos son pequeños. Y ese efecto, ¿verdad? En esta sección, si ese desplazamiento es delta, va a haber un momento P delta adicional al momento interno que nos dé en esa sección la viga. Así que está el efecto P delta minúscula y el efecto P delta mayúscula. Este es más como local y ¿verdad? Porque es desplazamiento interno del elemento con respecto a su cuerda, y este es más como global porque se refiere a los desplazamientos totales de la estructura, ¿verdad? Así que tenemos esos dos efectos. En general, los códigos, cuando hablan de considerar el efecto P delta en el análisis, se refieren a este. En hormigón, este efecto no es que no haya que considerarlo, pero este efecto en hormigón no es tan importante. Como quiera, vamos a hablar de los dos. Pero claro, casi todo se enfoca más en este efecto. Claro, lo primero que vamos a hacer, a diferencia de cómo está en su programa, es que vamos a hablar de la formulación exacta. Uno dice exacta porque es una formulación del elemento, considerando el efecto P delta, pero la que vamos a hacer es en el plano, asumiendo que el elemento está controlado por flexión, que es la que hace Chen y Lui. Y también la vamos a ver en elementos finitos, y tenemos muchas cosas que hablar de esa formulación. La matemática es un poco complicada y la realidad es que no nos interesa mucho la matemática. No es que no la podamos seguir, ¿verdad? Pero yo voy a ir un poco rápido. Y como les dije, nos interesa qué es lo que está haciendo el autor, no tanto sabernos la fórmula como tal. Así que, ¿verdad? Lo primero que tenemos que ver, y esta es una diferencia grande, o la diferencia grande, ¿verdad? Y disculpen que dibujé ahí sin querer. Vamos a usar la mano. Es la siguiente, ¿verdad? En la teoría de pequeños desplazamientos, como hablamos ahorita, asumimos que la estructura deformada es igual a la estructura original. Eso es una simplificación que nos mantiene el problema lineal elástico. Digo, nos lo mantiene lineal elástico es si mantenemos el material elástico, ¿verdad? Ya sabemos cómo plastificar el material con rótulas plásticas, con modelos de rigidez distribuida, etcétera. Pues en el caso del efecto no lineal geométrico, lo importante es que cuando hagamos equilibrio de la estructura deformada. Entonces, aunque en general en las columnas no nos va a interesar tener carga distribuida, ahí nos ponen un dibujo general de un elemento de viga columna deformado y hacen un diagrama de equilibrio
de un subsegmento. Y para efectos de la derivación no es importante, ¿verdad? Pero en vez de usar la fuerza, como está deformado, pues la fuerza cortante y la normal no van a estar en las coordenadas globales de un sistema. Ellos lo cambian a horizontal y vertical. Da lo mismo, no afecta en nada la derivación. Pero vamos a usar estas fuerzas horizontales y verticales para la derivación. Así que si sabemos las fuerzas en un segmento y sabemos las del otro, fíjense que como esto es un incremento pequeño de S, básicamente pues todas las cargas aumentan por un pequeño incremento. Un incremento de momento en SDS, un incremento de carga axial o la horizontal en este caso, ¿verdad? Porque como dijimos, axial no va a ser normal como tal. Y la fuerza cortante aumenta por un DS, ¿verdad? Y podemos hacer el equilibrio de ese segmento con las tres ecuaciones de equilibrio. Y ellos lo hacen en la próxima página. Y aquí básicamente están las ecuaciones de equilibrio. Y esto es sumatoria de fuerzas horizontales, esto es sumatoria de fuerzas verticales. Fíjense que pueden poner carga en la ecuación, no hay problema. Esta es la de sumatoria de fuerzas horizontales. Esta es la de verticales. Y esta es la de momento en algún punto. Aquí se les quedó un DS, ¿verdad? De que el momento que causa el cortante, por su distancia, ¿verdad? Ellos están buscando momentos, ellos ponen DS medio, vamos a ir a la página de arriba. O sea que yo entiendo que ellos están buscando momentos en el mismo medio del tramo. Eso lo podemos chequear rápido. Y no es tan importante, ¿verdad? Es simplemente la ecuación de momento. Sí, porque este cortante por DS medio y la carga horizontal, ¿verdad? Es DS medio, pero por el seno de Z. Aquí es por el coseno, ¿verdad? Porque así que sí están buscando momento en el medio. Pero nada, no es importante. Despreciando los términos diferenciales cuadráticos. Y eso es importante porque básicamente estamos considerando la estructura deformada, pero estamos considerando en esta derivación pequeños desplazamientos. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que básicamente nos estamos enfocando en una derivación que es buena para el efecto P delta, quizás no para grandes deformaciones, desplazamientos, perdón. Pero anyway, llegamos al resumen de nuestras ecuaciones de equilibrio. Y otra vez, importante otra vez, pequeños desplazamientos. Fíjense que de S, que es el largo del segmento, como estamos diciendo que el desplazamiento es tan pequeño, lo que se desplazó con respecto a X es bien poquito, pues de S prácticamente se queda como de X. Coseno de un ángulo bien pequeño es 1 y seno de un ángulo bien pequeño es Z. Y si el ángulo es bien pequeño, Z es igual a la derivada de la función de desplazamiento, que es lo que típicamente hacemos en vigas. Así que para todos los efectos seguimos con pequeños desplazamientos. A pesar de que lo único que estamos haciendo es considerando la forma deformada de la viga o de la viga columna. Y esto es lo que ustedes hicieron en alguna clase de grado para derivar la fórmula de Euler de carga crítica de una columna, ¿verdad? Así que esto no es algo que no hayamos hecho ya. Ahí están las ecuaciones de equilibrio. Entonces ya sabemos la definición de momento con respecto a la curvatura. Así que añadimos esa definición. Jugamos con la ecuación un poquito, con la simplificación que hicimos. Y obviamente P va a ser igual a la fuerza horizontal, este momento va a ser igual a X por la curvatura. Y llegamos a la ecuación, ¿verdad?, de viga cuando hay carga axial. Y tenemos entonces la solución de esa ecuación diferencial, que ahora nos interesa, quizás en otras clases no la solucionamos, pero ahora nos interesa solucionarla. Y claro, K es la raíz cuadrada de P sobre E, que ese es el parámetro, ¿verdad?, de carga axial que sale en la ecuación de desplazamiento.
Eh, Ahora nos vamos a mover a calcular esa fórmula de desplazamiento para el caso de una viga columna. Aquí tenemos una viga columna en doble curvatura y pues ya sabemos, ¿verdad? La solución general de diferencial de esa columna y usando las condiciones de borde, ¿verdad? Claro, la tenemos pin y roller, vamos a asumir que no se mueve verticalmente, transversalmente, después le añadimos ese movimiento, eso no es problema, pero por ahora el desplazamiento en los extremos es cero, ¿verdad? El desplazamiento en el extremo al principio y en el extremo al final es cero. Y sabemos que los momentos van a ser los momentos que sean en los extremos, lo sepamos o no lo sepamos, eso no importa. Por el momento del extremo A le vamos a llamar MA y al momento del extremo B le vamos a llamar MB. Y sabemos la relación entre E y curvatura es igual a MA, E y curvatura es igual a MB. Así que tenemos las condiciones de borde de la segunda derivada de la ecuación de desplazamiento, que es la curvatura. Otra vez asumiendo desplazamientos pequeños. Y con eso ellos solucionan la ecuación diferencial y consiguen una expresión de desplazamiento. Una expresión complicada, pero se puede trabajar. En este caso sabemos que el momento máximo va a quedar en los extremos. Así que básicamente, si MB es el más grande de los momentos, pues ellos la verdad solucionan, calculan el momento máximo, lo que nos interesa ahora. Estas páginas están fuera de orden, así que no voy a seguir, lamentablemente no puedo seguir esa línea, porque esas dos páginas estaban fuera de orden. Déjame estar seguro de eso, sí. Pues nada, vamos entonces ahora nada de esto nos interesa. Vamos a movernos al capítulo 3. No, mentira, no me interesa el capítulo 3. Me interesa esta próxima sección que coge esa misma ecuación de desplazamiento que ya calculamos para una columna con momentos en los extremos, en doble curvatura, y despeja la ecuación en términos de los momentos. Me explico. Nosotros sabemos que ZA es la rotación en X igual a 0. Y sabemos que la derivada de esta ecuación en X igual a 0 va a ser ZA entonces. Y lo mismo en X igual a L, la derivada de esta ecuación evaluada en L va a ser ZB. Así que yo puedo escribir una expresión basada en esta ecuación de ZA y ZB, las rotaciones en los extremos. Vamos a ir al dibujo otra vez de la deformación. Es este mismo, así que pues no tengo que ir muy lejos. Fíjense que en una columna con deflexión en doble curvatura, pues mi rotación en el nodal en A, pues vamos a llamarle ZA. Mi rotación nodal en B, vamos a llamarle ZB. Así que si ya yo sé la ecuación que derivamos para desplazamiento, con la sección deformada, con la ecuación de vigas que derivamos con carga axial, en la sección deformada, pues yo puedo derivar esta ecuación, sustituir x igual a 0 en la ecuación y yo sé que eso me da ZA. La derivada de la ecuación de desplazamiento evaluada en x igual a 0. Y ahí está la expresión. Y hacemos lo mismo para ZB. Evaluamos la derivada de desplazamiento en x igual a L. Otra vez, desplazamientos pequeños, porque estamos diciendo que la rotación es igual a la primera derivada de la ecuación de desplazamiento. Y después
solucionamos los momentos en función de las rotaciones. Y eso no es otra cosa que lo que se llama las ecuaciones dependientes de desplazamiento, que a veces uno da en los cursos de estructuras en el grado. Y uno aprende a solucionar vigas con esas ecuaciones, ¿verdad? Básicamente queda un método de desplazamientos o un método bien parecido al matricial. Claro, nos queda un poquito diferente porque los parámetros que tienden a ser 2 y 4, pues ya no dan 2 y 4, sino que dan lo que el autor le llama las funciones de estabilidad, porque son función de la carga axial del parámetro K. Y de hecho son bastante complejos. Claro, cuando P tiende a cero y buscamos el límite de estos parámetros de estabilidad, él mismo nos va a decir, ¿verdad? Usando la regla del hospital. Vamos a buscar la otra página. Que los parámetros tienden a 4 y a 2, ¿verdad? Este parámetro 4 y este 2. El JJ4, el SI 4 y el otro 2. Claro, esta es la ecuación ya. Esta que ven aquí es la misma ecuación dependiente de desplazamiento, pero ahora sí incluimos que hay un desplazamiento delta. Entonces, lo que ven es que ahora ZB va a ser un poquito más y le añadimos el parámetro, ¿verdad? Cuánto aumenta las rotaciones debido a ese delta por L. No sé si ellos ponen el paso intermedio. No es complicado. Vamos en la página anterior. No lo ponen. Pero básicamente estamos añadiendo una rotación delta sobre L a ambos y añadimos eso. Y eso es exactamente lo mismo que hacen los libros de estructura sin los parámetros de estabilidad, ¿verdad? Cuando en el caso elástico, para derivar las ecuaciones dependientes de desplazamiento. Así que quitando que hicimos equilibrio en la estructura deformada para conseguir esa ecuación de desplazamiento y que pues, obviamente nos quedó una ecuación diferencial un poquito complicada de solucionar. No hemos hecho nada diferente que lo que hubiéramos hecho en una clase de estructuras para derivar la ecuación dependiente de desplazamiento. Fíjense que él no hace la derivación, pero nos dice si la fuerza está en tensión. Recuérdense que ese parámetro K, que está en las funciones de estabilidad, es raíz de P. Si P está en tensión, P cae negativo. Pero ellos hicieron ese análisis y nos dan los parámetros de estabilidad. Si P fuera en tensión, pues entonces uno los pondría positivo dentro de la raíz cuadrada y simplemente usaría esas funciones que nos quedan como funciones hiperbólicas. Seno hiperbólico, coseno hiperbólico. Bueno, vamos entonces ahora. Vamos a repasar lo que hicimos rapidito. Sin darle zoom porque no hace falta ver. Sacamos un segmento de viga deformado de S. Hay que darle un poquito de zoom, ¿verdad? Porque no se ve muy bien. Vamos a darle el ancho. Sacamos un segmento de S y hicimos equilibrio en el segmento. Con esas ecuaciones de equilibrio y haciendo las asunciones de pequeños desplazamientos y reconociendo que el momento es igual a E por la curvatura, pues pudimos conseguir la ecuación de viga, pero incluyendo el efecto de carga axial, que en vez de quedarnos EI por la cuarta derivada del desplazamiento es igual a la carga, pues también hay un término con carga axial. Y la solución de esa ecuación diferencial, pues nos las dan aquí, ¿verdad? Pues lo que hicimos fue entonces coger una viga con deformación en doble curvatura y sin carga, y con las condiciones de borde, buscar la solución de esa ecuación. Y después jugamos un poquito con la solución de esa ecuación para expresar las rotaciones en términos de los momentos. Obviamente reconociendo que si los desplazamientos son pequeños,
las rotaciones, y claro, solamente lo hicimos en el plano, ¿verdad? Estamos haciendo un elemento de viga columna en el plano solamente para que no se complique mucho. Reconociendo que la derivada del desplazamiento es igual a la rotación en desplazamientos pequeños. Así que la evaluamos en x igual a 0, en x igual a L, y conseguimos las expresiones de Z en términos de MA y MB. Y luego hicimos un poquito de álgebra, o no la hicimos, ¿verdad? Pero el autor ya la hace, para decirnos cuánto es MA y MB en términos de las rotaciones. Y eso no es otra cosa que las famosas ecuaciones dependientes de desplazamiento. Después de eso, le añadimos el término debido a un desplazamiento vertical, ¿verdad? El desplazamiento vertical como tal no le hace nada a la curva, más allá de que aumenta la rotación. Entonces se considera el cambio en rotación y nos dan ya, ¿verdad? La expresión, ¿verdad? La rotación en ahora no va a ser ZA completo, sino que va a ser ZA menos lo que rotó entre los nodos, ¿verdad? Porque eso no fue desplazamiento de la viga como tal. Y conseguimos esas expresiones dependientes de desplazamiento, y también ellos no lo hicieron, pero nos dan la fórmula si estuviera en tensión. Y claro, en los cursos de matricial aprendimos a solucionar vigas con la ecuación dependiente de desplazamiento, pero aquí estamos hablando de métodos matriciales, así que vamos directo al capítulo 3, donde ellos nos hacen la derivación en base a esas ecuaciones dependientes de desplazamiento. Ellos las ponen aquí. Lo único que hay que hacer ahora es añadir la fuerza cortante, y la fuerza cortante se saca por equilibrio, haciendo el diagrama de cuerpo libre. Ahí está el diagrama de cuerpo libre. Vamos a, ¿verdad? Ellos le van a llamar R a los grados de libertad, R a la fuerza y D a los desplazamientos, y nos ponen los 6 grados de libertad de un elemento de viga columna en el plano. Ahí tienen los desplazamientos verticales, las rotaciones, los desplazamientos horizontales del nodo. Aquí está la viga sin deformar, ¿verdad? Y aquí ya está deformada con todos los desplazamientos y las fuerzas nodales que se generan. R1, R2, R3, R4, R5, R6. Bien similar a cualquier caso matricial. Claro, nosotros los calculamos con ecuación dependiente de desplazamiento, y si no hay carga, ¿verdad? Podemos calcular la fuerza cortante, o por lo menos la fuerza vertical. Tenemos la carga horizontal, que es P. Y por equilibrio eso es bastante fácil sacarlo, ¿verdad? Y aquí está la ecuación, ¿verdad? De esa fuerza cortante. Fíjense que como tenemos P, se ve el efecto P delta ahí. Y nada, sustituyendo los momentos, ¿verdad? Con sus definiciones de la ecuación dependiente de desplazamiento, tenemos los cortantes y tenemos la expresión de cortante. Y recordando, ¿verdad? Que en desplazamientos pequeños la carga axial se relaciona al desplazamiento axial, donde U, ¿verdad? Sería, lo vamos a ver, pero son las coordenadas de 4 menos de 1. Y ahí ellos no hacen como que la relación entre, es como, ¿verdad? La matriz de rigidez entre esa notación de momento en los extremos, cortante y carga axial, y los distintos desplazamientos. Claro, eso no es la manera que lo expresamos en, estos son 4 desplazamientos, ¿verdad? Donde esto es cuánto se acortó la viga, esto es cuánto se desplazó relativo a la viga o la deriva, ¿verdad? Y las rotaciones en los extremos. Pero ellos hacen una matriz de rotación para calcularlo con los grados de libertad típicos matriciales. Ahí está la matriz de rotación, y ellos hacen toda la matemática de hacer esa rotación. Usan la misma matriz de rotación para los desplazamientos, y ustedes saben, ¿verdad? Que entonces la matriz de rigidez es la matriz de rotación transpuesta por la rigidez original por la matriz de transformación. Y así que la matriz de rigidez nos queda de la siguiente manera. Si se fijan, de la manera que ellos pusieron esa matriz de rigidez, es básicamente como la ponen. Claro, le pusieron este término raro que dividen por I, pero es para sacar LI afuera de la matriz. Pero parece la matriz que siempre vemos de un elemento en el plano viga columna. La diferencia es que hay unos factores phi, y ellos los trabajaron ya, y ahí están los factores phi. Otra vez, no nos interesa mucho verlos en detalle porque no los vamos a aprender de memoria, sabemos que están en la referencia. Donde phi c, ¿verdad? Pues es un parámetro que está definido en esas funciones phi. Y ahí está, todo en términos de senos y cosenos de K por L, y sabemos que K es raíz de P sobre E. O sea que la carga axial, y si ustedes miran la matriz, quizás no es tan obvio,
pero lo que va a hacer la carga axial es suavizarla, ¿verdad? Perdón, déjenme quitarle el zoom para que vean. Ella nos pone los términos phi, y los términos phi dependen de phi c. Phi c, es que me falta un pedacito aquí donde ponen phi c, ¿verdad? Aquí están los que tienen que ver con cuando la P está en compresión. Y aquí nos definen phi c. Y obviamente lo que es raíz de K, para que se cuelen dos páginas. Y otra vez, como les dije, no nos interesa verlo en detalle. Y también nos da los términos si está en tensión la P. Recuerden que aunque estemos en un método incremental, esa es la P total. Y él lo que va a hacer en el caso de cargas en compresión es que eso suaviza la matriz, o sea, la hace más numéricamente más pequeña, vamos a ponerlo así, o físicamente más flexible. La carga axial en compresión la hace más flexible. Sabemos que si la carga axial es muy grande, la va a hacer inestable, ¿verdad? Aunque este curso no hablamos de estabilidad, pero por eso es que el efecto P delta es tan importante, porque puede causar inestabilidades o simplemente fuerzas y desplazamientos más grandes. Ellos nos hacen varias aproximaciones a esos factores phi para simplificarlo. Y uno que voy a discutir, porque lo vamos a hablar después, es la expansión de Taylor. Ellos dicen, esos factores phi, nos dicen que los podemos expresar como una expansión de Taylor, y ahí no los ponen, y solamente ponen 4 términos. Y si se fijan, esos términos siempre están al cuadrado, así que ahí no va a afectar si están en tensión o compresión. Pero ellos nos dicen, ellos sí nos especifican. Espérense, es bien importante, sí, porque no es tan obvio. Ay, me disculpan. Si yo uso esto, yo puedo usar el lápiz cuando sale eso. Nada, anyway, ellos especifican que el término cuadrado se toma positivo si es tensión y el término cuadrado se toma negativo si es compresión. Así que eso es importante, ¿verdad? Porque esas expansiones pues son útiles para no estar bregando con esa raíz cuadrada de P sobre EI, pero hay que entender, ¿verdad?, cómo usamos SKL cuadrado. Y aquí dice exactamente lo mismo. Y en expansión de Taylor, no lo dice, pero podemos asumir lo mismo, ¿verdad? Y de hecho, déjenme ver ese término 1. Que este término que va a ser grande es positivo. Y positivo y positivo y positivo. Y es obvio, ¿verdad? Que si vamos a suavizar la matriz, este valor tiene que ser negativo para que sea importante. El último phi, ¿verdad? Pues ya ahí ayuda, pero pues sabemos que en la mayoría de los valores phi, el término más grande de P, ¿verdad? Si P está en compresión, tiene que ser detrimental para la estructura, la tiene que hacer más flexible, por lo tanto hace sentido que la P sea negativa. Algo que nos dicen aquí, obviamente, es que esos factores, que lo que es obvio, son funciones de la carga axial, que obviamente la carga axial va a depender de la deformación de la estructura, y por lo tanto el proceso de análisis es un proceso iterativo. Y eso ya lo sabemos, tanto para el material como para la no linealidad geométrica. Tenemos que ir, ¿verdad? A medida que vamos incrementando las cargas,
Y lo que vamos a hacer en realidad es que vamos a aplicar toda la carga axial gravitaria primero y después la lateral. Claro, la lateral también afecta la carga axial del elemento, así que en cada incremento vamos haciendo un update de la matriz igualito que con la del material. Así que ahí uno puede visualizar, ¿verdad?, cómo es que la no linealidad se considera. Y claro, lo único que este libro no habla mucho es de grandes desplazamientos y se fijan todo lo que consideramos, estas matrices, la realidad es que consideran pequeños desplazamientos. Así que, aunque estamos usando un proceso iterativo, en realidad estamos considerando para la configuración, cuando armamos la matriz de rigidez, las mismas matrices de transformación de coordenadas locales a globales originales, porque no estamos considerando la estructura deformada. Eso es importante porque el libro quizás no hace mucho énfasis en esa parte, aunque sí lo menciona todo el tiempo, ¿verdad? Que para desplazamiento, que se ve que las aproximaciones son con desplazamientos pequeños. Se los digo porque ahora vamos a ir a la misma formulación en elementos finitos. Yo les tengo todo lo que acabamos de hablar en la referencia 5b y después vamos a ir a la referencia 5b otra vez. La 5 es la del libro de Chen y Louis para los métodos aproximados. Pero la parte de elementos finitos yo no la tengo en este documento, así que la puse en un documento aparte, es el mismo libro. De hecho, son las páginas que continúan a lo que acabamos de ver. Y otra vez no es una clase de elementos finitos, pero vamos a mirar, y si se fijan, es la página que continúa a lo que estábamos viendo. Entonces vamos a... Ahí tienen este sería el funcional de la energía potencial y aquí tienen la energía potencial y la energía aplicada externa, ¿verdad? No se preocupen, esto no es una clase de elementos finitos, pero esto es algo que sabemos hacer aún sin haber cogido elementos finitos o que podemos visualizarlo. Pero no importa, yo no voy a entrar en los detalles de eso. La clave aquí es que ellos están usando, fíjense, típicamente, si ustedes cogieron elementos finitos o cualquier clase de análisis de elasticidad, esto es lo que ustedes consideran la deformación. Y si ustedes ven, en realidad, la deformación que ellos usan aquí incluye los términos no lineales del tensor. Ese es el tensor de deformaciones. No es importante saberlo derivar ni nada, pero eso le llaman el tensor de Green. Y básicamente, esto es en el plano, en 3 dimensiones lo vamos a ver después. Pero básicamente lo consideran completo. Si no fuera porque el elemento infinito después de esa aproximación no podría decir, y de hecho no sé si lo consideran completo, lo vamos a chequear ahorita, pero aquí están usando por ahora están usando como el tensor completo de deformaciones, axiales por lo menos, porque estamos despreciando las cortantes, porque aún así, todavía en esta formulación estamos diciendo que las deformaciones cortantes son despreciables. Ellos sí lo simplifican un poco. Claro, lo simplifican un poco porque están en el plano. Así que aquí lo tenemos simplificado. Si se fijan, vamos a ver acá. Sí, aquí básicamente están quitando el término cuadrático axial porque como quiera seguimos simplificados a pequeños desplazamientos. Pero como los desplazamientos transversales son importantes, estamos diciendo que el término cuadrático de desplazamientos transversales no es despreciable. Que típicamente lo despreciamos, pues no es despreciable y tampoco es la curvatura despreciable. Así que entramos esa información a nuestra expresión de energía potencial
Y en realidad no usamos los principios variacionales de la energía potencial, eso es lo que se da en elementos finitos, usamos unas funciones y ya aquí hay aproximaciones, ¿verdad? Pero usamos la función cúbica para los desplazamientos transversales y la función lineal para los desplazamientos longitudinales y aplicamos lo que es el método de elementos finitos a esas funciones y con eso conseguimos las ecuaciones de rigidez. Ahí tienen, a los que les interesa la parte de elementos finitos, ahí tienen las funciones de forma. Eso es lo mismo que vemos en el caso elástico para elementos de viga, o sea que son las mismas. Ahí tenemos las expresiones de las funciones de desplazamiento en términos de los desplazamientos nodales. Otra vez no nos interesan los detalles de eso porque ese es el método de elementos finitos aplicado. Y aplicamos ya, ¿verdad? Integramos, ¿verdad? El principio variacional que estaba allá arriba. Y conseguimos nuestra matriz de rigidez. Ellos nos dividen la matriz de rigidez en tres matrices. Donde la matriz K0 es la matriz elástica que siempre derivamos, ya sea por elementos finitos o de cualquier otra manera. Ahí la tienen. Esa es la matriz elástica. Pero entonces vamos a ver un poco algo bien interesante de los términos no lineales. Divide los términos no lineales en dos. Fíjense que estos términos tienen que ver con deformaciones adicionales en la dirección axial o esfuerzos adicionales en la dirección axial, que quizás no los consideremos tan importantes, dado que en la dirección axial aún así estamos diciendo que las columnas se deflexionan muy poco, aún incluyendo esos términos. Ahora, todos estos términos si se fijan, son función de D4 menos D1. Esa es función del desplazamiento axial. Y acuérdense que D4 menos D1, ¿verdad? Nosotros sabemos que U es igual a PL sobre EA, con la notación que usa el libro, ¿verdad? Donde U es el acortamiento de la viga debido a P. Pues U es lo que si la viga está fija aquí, U es el desplazamiento. Pero claro, si la viga se movió de 1 y de 4, pues esto es lo que mide la viga original ahora, pues U va a ser de 4 menos de 1. Por lo tanto, P es igual a EA sobre L de 4 menos de 1. Así que donde quiera que veamos de 4 menos de 1, lo que estamos viendo es P. Así que todos estos términos son los equivalentes a los términos de P hasta cierto punto, ¿verdad? Porque no son equivalentes, no son iguales en las matrices que derivamos ahorita. Claro, acá están los términos quizás que tienen que ver con rotación, cómo afecta la rotación a la viga, porque la viga se estira también por la curvatura. Y lo mismo, estos términos también, perdón, esto es parte de los términos que tienen que ver con flexión, así que estos también tienen P. O sea que básicamente lo que tiene que ver con momentos y con cortantes, que son estas filas, en todos aparece el término P. Y lo que hace P es suavizar esa matriz. Fíjense que quizás no es tan obvio, pero la mayoría de esos términos
son negativos. No se ve el negativo, pero si se encogió de 4 y de 1 va a dar un valor negativo, ¿verdad? Porque lo más probable es que de 4 de un valor negativo y de 1 de un valor positivo, entonces esto va a dar un número negativo. Así que esos valores lo que hacen es reducir la flexibilidad en el caso de compresión. Tenemos otros términos de mayor orden que ya lo separa también, son términos cuadráticos e incluyen otros desplazamientos, ¿verdad? En esos términos importantes. Y ahí están todos. Ella también juega un poquito con el método de elemento finito y hace una trampa cuando usa el método de elemento finito. No, de hecho, ella no lo demuestra, pero ella lo que dice, vamos a decir que U, la derivada de U de X, ya sabemos que es P, eso fue lo que demostramos ahorita. Básicamente, el cambio de U en X no es otra cosa que de 4 menos de 1, pero expresado, ¿verdad? A nivel de diferencial, la P en cada segmentito. Entonces establece el potencial de la energía potencial, pero para el caso del componente de desplazamientos axiales, pues deja la parte de desplazamiento axial como P. Y soluciona el método de elemento finito de esa manera. Y le quedan dos matrices. La matriz elástica y otra matriz que depende solamente de la carga axial. Fíjense que en este caso todos los términos no lineales en el componente de carga axial dan 0. O sea que esta matriz se parece mucho, o yo no me atrevo a decir que es idéntica, porque en la matriz K1 sí está en la parte de los elementos que afectan las filas de carga axial, ¿verdad? Que son estos elementos, pero todos estos términos serían como los equivalentes a los que salen cuando uno hace esa simplificación. Quizás es una matriz un poquito más sencilla, pero bien parecida y bien útil, lo vamos a ver después, en los métodos aproximados. Bien parecida a la K1 que vimos ahorita. Así que ya hace el método de elemento finito de esas dos maneras. Algo que ella no hace, y la razón que no lo hace quizás es porque en todas estas derivaciones hace pequeños desplazamientos, es qué pasaría si uno en este proceso no lineal incluye grandes deformaciones. Y se los menciono porque, por ejemplo, los programas comerciales, incluyendo SAP y la familia CSI, uno podría incluir con mucho más esfuerzo computacional, muchísimo más esfuerzo, grandes deformaciones. ¿Y qué pasaría en grandes deformaciones en un elemento de viga columna? Que no solamente habría que hacer la formulación, quizás usando más componentes del tensor de deformaciones de Green, que no lo hacemos en la derivación que llamamos exacta, y aunque en la derivación de elementos finitos lo hacemos un poquito más, no estamos considerando ni las deformaciones cortantes, lo que ya implica que no estamos considerando grandes deformaciones. Así que como quiera estas deformaciones son simplificadas, es que tenemos que considerar, ¿verdad?, que los elementos se van a mover bastante y las matrices de rotaciones van a ser bien diferentes en cada, ¿verdad? Van a ir cambiando en cada incremento. Algo importante que ellos nos dicen es que este elemento finito, como es aproximado, solamente es bueno para incluir el efecto P delta mayúscula. O sea que él es bueno para incluir la consideración que ya habíamos dicho ¿verdad? Que esto sería V por H más P por delta. Para conseguir este efecto y cómo agrandan estos desplazamientos debido al efecto P delta, para eso ella es buena. Pero para conseguir los desplazamientos, la amplificación de momentos internos por el efecto P delta minúscula,
no es bueno, ¿verdad? Donde sabemos ya que este componente en realidad va a ser igual a P porque los desplazamientos son pequeños, pero teóricamente está inclinado, ¿verdad? Así que P' aproximadamente P. Para conseguir ese momento P delta en la sección amplificado no es bueno. Lo que ellos sí recomiendan, si entendemos, ¿verdad? Porque hormigón ese efecto no va a ser muy importante, pero si entendemos que ese efecto es importante, pues nos dicen que discreticemos la columna en varios elementos. Y obviamente cuando discretizamos la columna en varios elementos, me estoy inventando, ¿verdad? Cómo se va a deformar. Pues ahora sí tenemos, ¿verdad? Desplazamientos relativos entre nodos que nos sirven para conseguir esos momentos internos en cada segmento, ¿verdad? Mientras más la discreticemos mejor, pero ahí pues aunque la cuerda, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, vamos a visualizar la cuerda. Ella entre este segmento y este, me considera ese drift que hay entre este desplazamiento y este, y lo mismo va a ser en este, que me considera este y este, y lo mismo entre estos dos segmentos. Así que internamente me va a considerar mejor el efecto P delta minúscula. En términos de diseño, lo que hace, por ejemplo, estos programas que diseñan también, es que para el efecto P delta minúscula, amplifican los momentos de la sección con el Moment Magnified Method, que es un método aproximado, ¿verdad? Donde uno amplifica los momentos que uno usa para diseñar internamente. Yo no podría hacer eso aún diseñando por desempeño, en estructuras de acero. Hay métodos aproximados para considerarlo, el efecto P delta y pues la otra manera, otra vez discretizando mucho la columna. Así que hay maneras de considerarlo en el análisis si uno le interesa. Pero entiendan que el método como tal, por ser aproximado, no considera ese método. Si uno piensa en las fórmulas exactas de Chen y Lewis, del capítulo, ¿verdad? Las que vimos ahorita, ahí yo les diría que sí las considera porque aunque es de pequeños desplazamientos, él sí está considerando, ¿verdad? La formulación, como quien dice, exacta bajo las condiciones que estamos derivando esas matrices. Y aunque no lo demostramos para elementos de placa, algo similar haríamos, ¿verdad? En elementos de placa, usaríamos las deformaciones, eh, como por ejemplo, vamos a ver ahorita las de von Karman, creo que es que se llaman, que yo creo que yo no sé si yo las mencionan aquí porque eso es exactamente lo que hacen aquí. Pero yo creo que ellos no le ponen nombre a esa asunción de deformaciones. No le ponen nombre a las deformaciones aquí. Y uno haría este procedimiento similar en elementos finitos. Obviamente no hay tal cosa como formulación exacta en placas, porque sabemos que las placas, me refiero a las cáscaras, ¿verdad? Porque son los elementos que tienen deformación de membrana y deformación de flexión, como vimos para paredes, ¿verdad? Elemento layer, por ejemplo. Pero pues tendríamos que hacer una derivación de esta manera similar, con todos los problemas, ¿verdad? De elementos finitos que ocurren en el caso de placas o de elementos de membrana. Y, ¿verdad? Las soluciones numéricas completamente. No vamos a ver tal cosa como en este caso y esa es la manera que Elemento Finito trabaja, ¿verdad? En general los programas pues, usan soluciones numéricas. No hay tal cosa como derivar matrices explícitas. Y se integra, ¿verdad? Con integración de Gauss. Lo otro que quiero ver, porque lo que me queda hablar es que en realidad esto no considera grandes desplazamientos, pero vamos a hablar de eso ahorita porque quiero ir todavía al libro de Chen y Lewis y ver cómo uno podría considerar todo esto aproximado.
Aunque, ¿verdad? Basado en el ACE 4113, en el caso de análisis no lineal, ellos dicen que lo consideramos explícito en el elemento, así que yo entiendo que ellos nos están diciendo ya que como está el nivel, el estado del arte, ¿verdad? Pues ya los programas deben tener incluida la modelación no lineal en el elemento como lo hicimos en estos elementos. Pero hay unas cositas bien interesantes que vamos a decir en los métodos aproximados, que inclusive yo entiendo que los programas como SAP 2000 las usan todavía para diseño elástico. Pues obviamente sabemos que el efecto P delta tenemos que considerarlo todavía, aunque hagamos análisis elástico. Y uno de los métodos, los voy a mencionar, ¿verdad? Están ahí, están explicados ahí, pero no voy a entrar en el detalle. Pero este método de iteración de dos ciclos es bien interesante porque básicamente eso es lo que explica SAP 2000 para el caso de análisis elástico. Yo no voy a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Porque no nos interesa hacer diseño elástico. Pero si ustedes han usado programas como SAP 2000 o ETAPS, ellos les dicen que corran el caso gravitario con efecto P delta. Y después, cuando vayan a aplicar las cargas laterales, le dicen que usen la matriz de rigidez del caso gravitario que aplique. Y eso ya es una manera automática para incluir el efecto P delta. Eso es exactamente lo que dice el método iterativo de dos ciclos. Claro, el método iterativo de dos ciclos, de la manera que lo dice es, haz el análisis elástico incluyendo las cargas laterales y consigue todas las cargas axiales. Una vez tengas todas las cargas axiales de un análisis elástico, vete a la matriz de rigidez que derivamos, ya sea la de elemento finito o la exacta o la de la formulación exacta. O sea que vamos a ir, como lo que vamos a tener la carga axial de los elementos, vamos a ir, sí, vamos a ir a esta matriz que es la exacta, ¿verdad? Con los factores phi, o vamos a ir a la de elemento finito, pero la que derivamos en términos de P, ¿verdad? Que es la elástica más este término que tiene los términos de P. Así que es la que ellos llaman la 334, creo que le llaman. Déjame decir si es la 334 porque es la suma de esa más el término elástico. Esa no sé qué número le ponen. La 333, quizás. O vamos a la 3213, que es la exacta. Y sustituimos la P en cada elemento. Y volvemos a analizarlo. Y ellos dicen, ¿verdad? Hay unas referencias que dicen que ya eso converge bastante bien solamente con dos iteraciones. O sea que, repito, hacemos un análisis elástico y con todas las cargas del caso de carga que estemos estudiando, y después hacemos el mismo análisis, pero sustituyendo la P que nos dio el análisis elástico en la matriz de rigidez. Obviamente eso suaviza la matriz de rigidez y aumenta los desplazamientos y aumenta los momentos por el efecto P delta. Él también nos dice que es exactamente lo que recomienda SAP 2000 e ITAPS, o por lo menos el manual de referencia de CSI, que si uno no hace el primer análisis y usa las cargas axiales, ya sea por área tributaria, como uno las estime, que también produce buenos resultados. Y eso es exactamente lo que dice el manual de referencia de SAP. Dice, corran los casos de carga gravitaria, calculen esa matriz con efecto P delta ya suavizada, y después cuando van a crear el caso de cargas laterales, añaden, él va a tener un ítem donde dice, donde uno le puede decir, usa la matriz de rigidez del caso gravitario como efecto P delta. Voy a dar una pausa y voy a ir un momentito a SAP para que vean que eso está ahí, aunque no nos interesa para efectos de este análisis, porque ¿verdad? Eso es para casos. Yo abrí uno que había usado de ejemplo base cuando hablé de los de infill, de paredes de relleno, que no le puse paredes de relleno. Si yo defino, y no me interesa el método, pero si yo defino un caso de carga muerta, vamos a poner no lineal estático. Yo creo que puede ser hasta lineal, porque déjenme si yo pongo lineal si me deja coger el efecto P delta. No tiene que ser no lineal obligado. Considero el efecto P delta y nada, le digo, pues lo voy a correr lo que sea. No me interesa, pues ya le puse efecto P delta. Cuando voy al lateral lineal, vamos a decir que voy a usar un lineal estático porque estoy haciendo diseño lineal estático. Ella me dice, pues yo puedo usar la rigidez del caso de carga muerta. Y ya, y
Y lo que me hace eso es considerarme el efecto P delta, el que llamamos global, ¿verdad? El por la deriva. El efecto P delta local no lo considera, y si estoy diseñando el efecto local, cuando estoy diseñando el elemento como tal, yo puedo usar tanto en el código de hormigón como el código de acero, pues uno puede hacer lo que se llama el Moment Magnified Method, donde uno amplifica el momento interno por un factor, y es bien sencillo de calcular. De hecho, sale de las mismas derivaciones que estábamos trabajando cuando derivamos las matrices de rigidez. Y al que le interese esa referencia de Chen y Lu, y al que le interese tenerla, tiene también cómo se deriva el método de Moment Magnified Method, que es bien interesante. No es parte del curso, ¿verdad? Pero, y nada, entré a SAP porque quería enseñarles eso, algo sencillo. Por eso quise discutir este método. No lo vamos a usar de hecho, no vamos a usar ningún método aproximado, ¿verdad? En la clase. Pero es el primero que menciona el libro, y es exactamente lo que recomienda SAP o CSI para considerar el efecto P delta en los análisis elásticos y que corra rápido. El método de carga lateral ficticia es bien interesante, la base es bien sencilla. Si se fijan, aquí tenemos la columna, ¿verdad? Que si consideramos la deformación, pues sabemos que la carga axial por este delta va a aumentar los momentos. Por ejemplo, aquí en la base, el momento en A, este momento A, pues va a ser el cortante por H más P por delta, lo que sea, más MB, lo que sea. Pues uno puede aumentar la carga lateral por el momento que va a dar eso. Así que vamos a hacerlo en la libreta, porque es bien sencillo. Vamos a hacer ese mismo dibujo otra vez. Tengo mi P, tengo mi delta y tengo mi carga cortante. Y yo sé que mi momento, en este caso, ¿verdad? En este problema sencillo, ¿verdad? Que no hay momento en los extremos, pues va a ser, en la base va a ser B por H, que eso no me interesa ahora mismo, pero entonces voy a tener el efecto de momento debido al efecto P delta. Pues yo lo que hago es que analizo como si la P no estuviera, o como si no hubiera este desplazamiento, pero entonces a mi carga lateral le añado B más P delta por H, de tal manera que cuando yo calcule esta carga, el momento, fíjense que con esa B, vamos a llamarle esto B asterisco, pues va a ser B asterisco por H, y eso va a ser B por H más P por delta, ¿verdad? Porque este H de acá abajo se cancela. Y esto se llama la carga lateral ficticia. Claro, en cuando son muchos pisos, es que se deforma así. Tengo este cortante aquí en el piso I, tengo este cortante acá en el piso I-1. Pues el desplazamiento, no quiero usar una flecha, pero nada, tengo el desplazamiento delta I-1 y tengo el desplazamiento delta I, así que y esto es H, vamos a decir que esto es HI, pues la carga lateral ficticia, ¿verdad? Sería delta I menos delta I menos 1 sobre H del piso I por P, donde P, ¿verdad?, es la carga axial de ese piso. Y esa es la carga lateral ficticia, la que le vamos a añadir al cortante, ¿verdad? Eso, su referencia se los dibuja aquí. Claro, ya veo que ya usó I abajo para el piso I más 1 para
para el piso que está encima, lo cual hace sentido, así que va a dar, en vez de I menos 1, pues va a dar I más 1, I. Y vamos a darle zoom. No lo voy a escribir de nuevo porque en realidad ya está escrito y la idea es la misma. En el piso HI tienen las fuerzas cortantes de ese piso. Ah, claro, lo que sí no mostré porque solamente dibujo un piso. Tengo, ¿verdad? Los cortantes del piso I. Ay, qué chavienda. Se me movió, denme un segundito. Ahora voy a tener que quitarle el zoom porque creo que se me movió varias páginas. Ok. Pero quiero darle mucho zoom porque quiero que lo vean bien. Así que vamos con calma. ¿Verdad? En el piso I tengo el cortante I y ya yo sé que el cortante I ficticio, ellos le ponen una rayita para decir ficticio, va a ser la sumatoria de PI se refiere a la carga axial de ese piso completa. Así que es la P dividido entre la altura del piso por el desplazamiento arriba del piso, por lo tanto hace sentido que sea I más 1 menos el desplazamiento de ese piso, que es HI. Así que básicamente esto sería en este caso I y esto sería I más 1. Así que esto sería I más 1. Vamos a escribir todo eso de nuevo para que se vea mejor. Está I más 1. Y este es delta I, por lo tanto sería delta I más 1 menos delta I. Claro, ese es el cortante en ese piso y esto no es delta I menos 1, ¿verdad? Ese es el cortante de ese piso, literal. Y la columna tiene sus momentos y sus cargas axiales, etc. Y eso es exactamente lo que está dibujado aquí. Claro, como son muchos pisos, arriba de ese piso hay otro cortante en la otra dirección que es el de BI más 1. Y lo mismo, en el piso BI, pues abajo hay otro cortante que es BI menos 1. Así que el cortante horizontal en el nivel I, pues va a ser el cortante del piso de abajo menos el cortante adicional de arriba. Y esa es la carga lateral ficticia que vamos a añadir. Y claro, para cada piso, con esta fórmula de arriba, podemos calcular el cortante. Y entonces para cada piso podemos calcular H. Ese método, así como está, se puede aplicar directo a una estructura, ¿verdad? Con un método incremental. Ahora, vamos a ver también que está el método de rigidez negativa. Y déjenme tratar de explicarlo en el problema sencillo. Porque en este caso, como no hay, vamos a decir que tenemos este caso de fijo abajo, no hay cortante abajo, así que en este caso H es igual, y dado que delta I es 0, esto va a ser, ¿verdad? Delta sobre H, donde delta es delta I más 1. Y esa va a ser la carga horizontal. Entonces fíjense que ustedes tienen las cargas horizontales, vamos a llamarle la carga horizontal ficticia. Ustedes tienen que las cargas horizontales van a ser iguales a la rigidez por delta. Vamos a escribir eso en otra página. Las cargas horizontales, que es lo que yo llamo V, van a ser iguales a la rigidez por delta, donde delta son los desplazamientos horizontales. Bueno, pues yo lo que hago es que le añado la carga lateral ficticia, que sería H claro, pero H ya sabemos que es B por delta sobre, perdón, vemos que es P por delta sobre H. Así que tiene que ser un método incremental porque yo voy a tener que poner el delta viejo aquí para entonces poder calcular el delta nuevo y en un proceso incremental. Ahora,
Si yo escribo eso mismo, H más P por delta H es igual a K por delta, y paso este término para acá, me queda la carga horizontal real, va a ser igual a K por delta menos P por delta H minúscula, ¿verdad? Que es la altura del piso. Déjenme, no sé por qué estoy escribiendo tan feo. Más feo de lo que yo escribo, porque siempre escribo feo, pero... Pues claro, ahora nos queda que esto sería igual a K menos P sobre H por delta. Y ese es un proceso donde no hay que iterar, y esta rigidez se llama, esta sería la rigidez, vamos a ponerlo así, perdón. Esta rigidez es la rigidez geométrica y es una rigidez negativa, ¿verdad? K es igual a menos P sobre H. Y eso uno lo puede hacer, ¿verdad? A nivel de todo el edificio. Y ella más o menos lo escribe aquí de esa manera. Y les voy a decir que el modelo numérico large que yo usé cuando yo estudiaba, que era un modelo mucho más sencillo que lo que hacen los programas actualmente, había que hacer muchas simplificaciones, donde uno decía obviamente que todos los pisos eran diafragmas rígidos, y al uno decir eso, básicamente uno podía en la matriz global implementar esta rigidez negativa así como está dibujada aquí, donde uno tenía la carga, el peso gravitario de todo el piso, la masa de todo el piso, para cada piso, y uno podía calcular la carga lateral ficticia de cada piso. Y fíjense, uno expresa la carga lateral ficticia de manera matricial, y en vez de hacer el análisis iterativo, uno calcula, ¿verdad? Esa matriz geométrica, uno se la resta a la matriz de rigidez. A la larga es lo mismo en cierto punto, porque uno como quiera usar un método incremental incremental iterativo, ¿verdad? Para la solución. Pero así mismo era que lo hacía el modelo que yo usaba, ¿verdad? Cuando estudiaba. Este, Algo interesante es que eso se llama, ya eso no sería el método de carga lateral ficticia, eso sería el método de rigidez negativa, que están bien relacionados, ¿verdad? El método de carga lateral ficticia está bien relacionado al método de rigidez negativa. De hecho, ellos no mencionan como tal, ahora que veo el método de carga lateral ficticia, no estoy seguro. Para que lo mencionan para derivar el método de rigidez negativa. Si no, no lo estoy viendo como una sección aparte. No estoy seguro que no fue que lo salté. El método de carga lateral ficticia queda dentro de los métodos de rigidez negativa, porque básicamente a la larga es lo mismo, ¿verdad? Es como que una manera de visualizarlo. Pero ellos hacen algo bien interesante, donde basado en esa filosofía o en ese método, pues calculan unas áreas negativas que uno se las puede añadir a elementos diagonales, y uno puede literalmente en un modelo, en un programa de análisis estructural elástico, uno puede modelar modelos y darle áreas negativas, y va a ser ese mismo efecto de rigidez negativa, que no hay que iterar, ¿verdad? Como tal, pero pues nosotros si vamos a hacer no lineal, pues si vamos a iterar. El método con elementos diagonales negativos, pues no es muy bueno porque crea cargas axiales negativas en las columnas, entonces hay que modificar las cargas axiales. Pero claro, ellos nos dan ese parámetro. Este parámetro que está aquí, le voy a dar un poquito de zoom. No importa. De hecho, yo creo que sí tiene el de carga lateral ficticia. Lo que pasa es que estoy confundiendo, que hay otro método iterativo que no estoy discutiendo. Pero uno pone esta área negativa
en los elementos diagonales, y uno tiene que modificar las columnas que tocan esos diagonales, aumentando el área, ¿verdad? Por este factor, por ese efecto de que le va a crear unas cargas irreales a las columnas. Pero funciona de esa manera. Pero claro, también no le podemos añadir, déjenme darle zoom a esto, elementos con rigidez cortante negativa. O sea que si este es el edificio, añadimos unos links rígidos y con hinges, y añadimos unas columnas con unas áreas cortantes por piso en base a las áreas que ellos nos dan, negativas para cortantes. Y le ponemos las flexiones infinitas. Ahí están las áreas negativas que nos dan, y lo mismo podríamos hacerlo en flexión. Las condiciones de borde en flexión que le tenemos que dar al elemento son un poco diferentes, ¿verdad? Ahí tienen las condiciones de borde que le tienen que dar a los elementos que definen con rigidez negativa. Todos estos elementos son los mismos links con rigidez infinita, pero que dejan rotar a los extremos con hinges. Y tendríamos que poner las columnas que solamente se deflexionen en flexión. Y eso es fácil definirlo, ¿verdad? Con restricciones, así mismo como está. En cortante es un poquito más fácil. Así que podemos hacerlo de las tres maneras. No que lo vayamos a hacer, ¿verdad? Porque en SAP no hace falta hacer eso. Lo que les quería decir, ¿verdad? Es que hay un método que no discutí. Está el de carga lateral ficticia, que sí lo discute bastante bien, me disculpan. Y los métodos de rigidez negativas, que son parecidos, se basan en ese concepto de pasar la carga lateral ficticia al otro lado. Entonces, uno lo que puede hacer es, pues mira, vamos a poner una inercia negativa que haga ese efecto de esa matriz de rigidez negativa que vimos ahorita, ¿verdad? Y ellos ya trabajaron la formulación, ya sea para elementos de barra, elementos cortantes o elementos en flexión. El método iterativo no es un método un poquito tedioso que uno podría usar, ¿verdad? Pero es más fácil usar si uno fuera a usar un programa elástico, que es que uno literalmente va modelando. Lo que pasa es que es bien difícil, porque uno tendría que ir modelando la estructura deformada, y uno no hace nada más que modelar las deformaciones, y como uno la deforma, la carga P, ¿verdad? Cuando uno construye en el segundo incremento, en el primer incremento estoy así, con mi carga lateral y mi P. La carga lateral, ¿verdad? Yo puse incremento, pero uno la pone primero, así que no va a ser incremental. Después uno está en el segundo incremento así, y uno literalmente modela los nodos aquí. No modela la deformación, ¿verdad? Uno modela el elemento derecho, porque eso es lo que uno puede hacer. Si no, sería muy complicado. No que no se pueda, ¿verdad? Uno podría poner nodos intermedios y poner las deflexiones que uno ve, ¿verdad? Pero más o menos con nodos en cada piso es suficiente. Y obviamente eso va a aumentar por el P del primer incremento y sucesivamente, ¿verdad? Hasta que uno llegue a una condición de equilibrio, donde ya los desplazamientos son despreciables, los desplazamientos adicionales son despreciables. Y también le da una manera fácil de hacerlo, o sea, le da una manera que es equivalente a lo de rigidez negativa. Yo no la voy a discutir, pero por curiosidad, le ponen unas columnas ficticias donde uno pone toda la carga axial y va llevándose la estructura. Y por curiosidad es interesante verlo, lo tienen en la referencia de Chen y Louis, pero yo no lo voy a discutir. Lo más que me interesa, ¿verdad? Es esto del método de carga lateral ficticia, pasar esta matriz al otro lado, porque eso nosotros lo hacíamos, ¿verdad? En los programas simplificados que usábamos antes para hacer análisis no lineal. Y otra cosa que está en los métodos aproximados es la inclusión del efecto P delta minúscula. Y lo interesante es que ya sea usando la expansión de Taylor o la formulación de elementos finitos de esta manera, porque es exactamente lo mismo, les queda igual. Si truncan la función de elementos finitos a dos términos, perdón, de Taylor a dos términos, solamente dos términos en la expansión de Taylor, les queda la misma formulación que nos quedaba con elementos finitos. Que es esta matriz, la que tiene los elementos, la matriz no lineal, esta es la matriz elástica. Ellos dividen esta matriz en dos términos, KP1
y Kp2. Entonces, Kp1 la dividen en dos términos adicionales. Déjenme recordarme cuáles son los términos que tienen que ver con el efecto P delta minúscula. Entonces, de tal manera que quede esa matriz, ¿verdad? De todos esos términos que ellos dividieron. Y se quedan solamente con la primera parte de Kp1, ¿verdad? Kp1 lo dividieron en estos dos términos. Entonces, esta matriz es lo que ellos dicen que son los términos que tienen que ver con el efecto P delta minúscula. Estoy tratando de ver si se ve fácil la diferencia en que esto afecta. La primera columna es carga axial, la segunda columna son efectos cortantes, la tercera sería momento. Ellos básicamente lo que nos dicen es que la matriz, vamos a repetirlo, dividen la matriz en dos términos. Disculpen que se pone todo azul. Ok. Denme un segundito que estoy teniendo problemas con el mouse ahí. Esta matriz son los términos que tienen que ver con el efecto P delta local. Y esta matriz son los que tienen que ver con el P delta global. ¿Verdad? Si se fijan, estos son los términos que tienen que ver con delta, con lo que sería delta 2 y creo que es delta 3, delta 4, no, delta 4 es delta 2 y delta 5, ¿verdad? La fila 2 y la 5 son los desplazamientos que tienen que ver con estos movimientos. Esto es de 5 y esto es de 2. Por lo tanto, eso es lo que tiene que ver con este delta. Y los otros términos, pues entonces tienen que ver con los términos que no están con eso. No sé por qué me está pintando todo. Cuando ellos dividen la matriz Kp1 y Kp2, ellos nos dicen que en doble curvatura los efectos de Kp1 doble primo no son muy importantes y queda estos términos donde ellos pueden expresar la inercia como función de la inercia y de la carga P. Y nos dicen que si modificamos las columnas con esta ecuación, estamos aproximadamente incluyendo el efecto adicional. Y entiendo que P tiene que ser negativo. Y claro, eso es lo que decía, ¿verdad? Si está en compresión es negativo, eso lo decía en los otros capítulos, aquí no lo dice. Pero es una manera de conseguir el efecto P delta minúscula. Así que tenemos otra manera de añadir un factor si queremos en el análisis considerar el efecto P delta minúscula, lo cual es bien útil porque ya sabemos que el elemento finito, el modelo de elemento finito no lo considera como tal. Básicamente, con eso vimos el efecto P delta. Yo le voy a poner una nota. Lo que pasa es que ya yo no discuto los métodos aproximados como tal, pero yo discuto a manera global el efecto P delta, el efecto de carga lateral ficticia y el efecto de rigidez negativa con un ejemplo rígido,
donde las vigas son rígidas para poderlo hacer a mano, ¿verdad? Porque entonces es bien fácil calcular la rigidez de la estructura, de una estructura de 2 grados de libertad. Y pues yo calculo la rigidez de la estructura y después aplico la carga lateral prescrita, y hago un análisis elástico y consigo esos desplazamientos. Ahí tengo los desplazamientos de los dos niveles y después calculo la carga lateral ficticia. Calculo los cortantes en cada nivel con las fórmulas que me da el libro y después calculo la carga horizontal ficticia y obviamente ahí tienen toda la derivación. Procedemos entonces a aplicar esa carga lateral ficticia y calcular los desplazamientos adicionales. En el método de rigidez negativo no hace lo mismo, pero ¿verdad? Fíjense que yo puse la carga lateral ficticia como una matriz y en el método de carga lateral ficticia esa matriz la paso para acá. Y después le añado esos términos y soluciono y consigo la solución con una sola iteración. Carga lateral ficticia, como ya yo había hecho una iteración, ¿verdad? Yo había hecho ya este análisis elástico, calculo la carga lateral ficticia ya, que ya yo la tenía expresada en términos de los desplazamientos, y me da esto y se lo añado a mi carga lateral. Así que mi carga lateral aumento bien poquito, el efecto P delta aquí es bien pequeño. Pero si se fijan, de las dos maneras me dio igual. Lo único que el método de hecho, volví a iterar, en este caso con una iteración daba, porque y en general con una iteración es suficiente, si el problema es elástico. Y si se fijan, aumentó el elástico, aumentó bien poquito, 208, 347, 209, 349. Pero nada, eso yo se los dejo en la referencia, que tienen un ejemplo de carga lateral ficticia y carga y el método de rigidez negativa. Lo último que quería decir era, es importante, lo voy a cubrir un poquito rápido, pero es que este libro, al asumir pequeños desplazamientos, no considera el caso de grandes deformaciones. Si ustedes van a SAP, también vieron que en los casos de carga, uno puede añadir P delta más grandes desplazamientos. Yo no sé hasta qué nivel ellos pueden considerar grandes desplazamientos, pero si uno considera grandes desplazamientos, ¿verdad? La formulación se complica un poquito más porque tenemos que considerar un tensor de Green, un tensor de deformaciones casi completo. Yo les voy a poner una referencia nueva, digo nueva, que no la tengo ya en la plataforma, de una derivación de un elemento de vía columna en 3 dimensiones con el método de elemento finito, ya considerando no el tensor como tal completo de Green de deformaciones, no lineal, pero simplificado a deformaciones pequeñas pero desplazamientos grandes, que es el que le llaman von Karman. Y sería similar a lo que uno hace, ¿verdad? En la derivación en realidad es bien parecida a la que hicimos en el libro de Chen y Lui de elemento finito, bien parecida, no idéntica. Esta es mucho más, esta permite más desplazamiento. Y a lo que uno haría también en los elementos de placa, ¿verdad? En términos de cómo uno cogería el tensor de deformación. Obviamente la derivación aquí se complica mucho, pero seguir el procedimiento de elemento finito en términos generales no es tan difícil. La notación no la voy a explicar, pero es bien tediosa, porque estos desplazamientos que le pone 10, 20, 30 y se refiere a los desplazamientos en las direcciones principales 1, 2 y 3 que son X, Y, Z, en una sección particular cualquiera. Y eso pues confunde un poco, ¿verdad? Cuando el desplazamiento U1, U2, U3 pues sería la función de desplazamiento. Obviamente lo que están diciendo en las asunciones que hacen, yo lo voy a pasar rápido, pero aún así, deformaciones axiales, no voy a pintar porque no lo voy a pintar como texto y no se va a ver bien.
Deformaciones axiales son pequeñas. H es la profundidad, así está diciendo que el radio entre la profundidad de la sección y las deformaciones axiales es bien pequeño. Yo después le digo lo que es H, aunque no hay un dibujo como tal. H sobre L es pequeño, eso lo que significa que la viga es esbelta. O sea, estamos hablando de elementos de pórtico que tienen que ser esbeltos para que la teoría de vigas aplique. En general, en esos elementos bien esbeltos, las deformaciones cortantes son despreciables. Los desplazamientos, esto es bien importante, los desplazamientos transversales sí son importantes en las dos direcciones. Lo que estamos hablando, si X es el desplazamiento axial, Y y Z son los desplazamientos transversales, son de orden 1. Esto O no es 0, es orden 1. Es que están al nivel de los desplazamientos de la profundidad. Aunque los ejemplos que corren ellos quizá es más de orden 1, pero están en ese orden, no importa. Otra vez, las deformaciones axiales son mucho más pequeñas que los componentes de deformaciones cortantes. Los componentes de deformaciones transversales o el cambio de deformaciones transversales, así que sí, cortantes, en X son considerables. Y otra vez, los cambios de deformaciones cortantes o desplazamientos cortantes con respecto a X no son despreciables aun cuando estén al cuadrado. Eso es bien importante porque aunque no estamos considerando todos los términos no lineales de un tensor de deformaciones, y si estamos haciendo unas simplificaciones, no son tantas simplificaciones como hicimos cuando hicimos la derivación en el libro de Chen y Lewis. Y como no estamos haciendo ninguna de esas deformaciones y estamos en 3 dimensiones, ahí tienen los desplazamientos de las funciones de desplazamiento en base a los desplazamientos, ¿verdad? Tanto aquí hay desplazamientos en términos, estos desplazamientos U1T sí son como torsionales, son desplazamientos en la sección, axiales en la sección, y también debido a la rotación de los elementos. O sea que el término de deformación axial se complica bastante, ¿verdad? Dependiendo de dónde estemos en la sección. Y las deformaciones transversales. Estamos asumiendo, y eso lo debe decir más abajo, estos son los términos de rotación torsional. Z con ese símbolo que no me sé el nombre. Ahí tienen, y esta es la diferencia bien grande, en 3 dimensiones, y esto es lo que yo quiero mostrar en este paper, lo más importante, las coordenadas globales, las coordenadas antes del incremento de carga y los desplazamientos después de que de las deformaciones. Perdón, esta es la inicial, esta es antes de que se deforme. Después las deformaciones en el incremento de carga. Y ahí tienen toda la notación de desplazamientos y no dibujan las fuerzas, ¿verdad? Pero dibujan las rotaciones en los nodos y eso. H sería la profundidad, ¿verdad? Que sería cualquiera de estas 2 dimensiones que estoy haciendo aquí. Esto es por una sección no simétrica. Ahí le explican, ¿verdad? Cómo se definen los desplazamientos torsionales, axiales. No nos interesa mucho. Y aquí básicamente, esta yo creo que son el tensor de Green con las simplificaciones. Estoy casi seguro. No con las simplificaciones, este es el tensor de Green y sí, están sustituyendo ya los desplazamientos, ¿verdad? Como los están simplificando en estas ecuaciones, que no necesariamente es una simplificación. Pero aunque no lo parezca, sí hay simplificación, ¿verdad? Porque los desplazamientos transversales, estamos considerando que no hay deformaciones en la dirección transversal. Y eso, si no lo enseñé, lo dice más abajo. Pero simplifica bastante. Ahora fíjense que hay que definir 3 sistemas de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas donde estoy, esos vectores E1, E2, E3 son los vectores unitarios. El global, que es con una raya arriba, y el original, que era una raya como de aproximación, para simplemente identificar todos los ejes de coordenadas cartesianas que tenemos, o todos los sistemas de coordenadas que tenemos. Anyway, ellos trabajan las deformaciones en términos de los desplazamientos que ya habíamos definido. Y fíjense,
Ahí es que vemos que sí, que las deformaciones transversales son cero. Las deformaciones cortantes en la dirección 2,3 XZ, YZ son cero. Las deformaciones en la dirección ZZ son cero. Las deformaciones en la dirección YY son cero. Lo que implica que las deformaciones transversales como tal no existen. Lo cual es una simplificación como quiera, que es obvia en vigas, ¿verdad? La sección transversal no consideramos que cambia de forma grandemente. Nos dan la rotación, ¿verdad? Como el cambio en rotación torsional en X. ¿Para que usan Z, verdad? Aquí se ve Z en los efectos torsionales que sí se consideran porque esto es un modelo tridimensional. Ellos siguen, ¿verdad? Definiendo las deformaciones en términos lineales y no lineales, así que las siguen simplificando y definen las que son derivadas dobles en X, pues eso son las curvaturas, ¿verdad? Así que tenemos dos curvaturas porque ahora no solamente es en rotaciones transversales en el plano, sino que también hay rotaciones en el otro plano, ¿verdad? Tanto en YY como en ZZ. Por lo tanto, hay dos términos que tienen que ver con momento y vemos que las deformaciones normales obviamente se afectan por la curvatura, pero también se afectan por unos términos no lineales. Hay unos términos no lineales. Yo no lo discutí, pero la referencia de Chen y Louis sí nos habla de estos términos no lineales y nos dicen que obviamente en el caso de desplazamientos pequeños son despreciables. Yo se los voy a enseñar ahorita, porque yo ahorita voy a ir a la referencia. Pero ahí ven esos términos cuadráticos. Y nada, ya define las deformaciones, como le dije, los términos no lineales los separa. No nos interesa mucho eso. Después, los esfuerzos de ese incremento de carga, pues nos los expresa, ¿verdad? Con la ley de Hooke. Y, ¿verdad? Pues después nos expresa la ley de Hooke en términos de una matriz de rigidez, de una matriz de elasticidad y las deformaciones. Así que tenemos las deformaciones expresadas de esta manera. Después integramos en la sección, ¿verdad? En cada sección podemos integrar esos esfuerzos para conseguir los momentos, la carga axial y la torsión. Los cortantes no los conseguimos, pero los cortantes los conseguimos por equilibrio, porque estamos en estructuras esbeltas, así que estamos despreciando como quiera las deformaciones cortantes. Hay algo curioso de cuando uno calcula la carga axial, y aquí yo tengo dudas, y es que aparecen los efectos de primer momento de área, y el momento de área con respecto al centroide de la pieza es cero. Así que yo sé que yo voy a tener el efecto de curvaturas en las deformaciones axiales y en los esfuerzos a nivel de locales, pero cuando yo estudié la sección completa, esos esfuerzos se cancelan. Y para mí se cancelan y yo lo veo como que eso va a dar cero, ¿verdad? Pero ellos los ponen ahí y no estoy seguro si como las secciones no son simétricas o algo está pasando que yo no me estoy dando cuenta ahora mismo. La realidad es que yo verifiqué el libro de Chen y Louis, por eso fue que fui al libro de Chen y Louis, porque ellos sí hablan de ese efecto en el capítulo 3, del efecto de desplazamientos axiales adicionales por el efecto de curvatura. Eso yo lo tengo en la referencia de elemento finito, yo creo. Déjenme buscarlo, pero lo voy a tener que buscar. Y déjenme ver la referencia B. Yo creo, para mí, que eso estaba en la referencia B. Sí. Debido a que lo que estamos hablando es que debido a que la viga se deforma también por curvatura, ¿verdad? Esas curvas, pues también va a haber encogimiento en la sección, que obviamente afecta a la carga axial. Y ellos, cuando demuestran eso, el término que usan de U incluye PL sobre A, que eso no es otra cosa que la derivada de U con respecto a dx, e incluye los términos cuadráticos, que solamente incluye un término cuadrático porque no tenemos deformación en la dirección de Z porque estamos en el plano. Así que lo que estamos hablando es que en esta deformación están los términos lineales y cuadráticos. Yo sé que yo no les puse nada de esto, ¿verdad? Pero cuando ella dividió aquí,
las deformaciones en dos términos, perdón, aquí, pues vemos que ese E0 es la deformación típica, que es la derivada con respecto a X, y los términos cuadráticos. Y eso es lo que ella está usando para demostrar en Chen y Lewis que ese efecto no es importante en deformaciones pequeñas. No es que lo está demostrando aquí, aquí está demostrando cómo se considera el efecto, pero después nos dice más abajo que pues si esos efectos son despreciables en deformaciones pequeñas. Pero en deformaciones grandes pues no son despreciables y por eso es que lo estamos viendo aquí en este paper. Pero los efectos de curvatura se los digo porque yo de verlo, cuando yo veo que aquí en la N incluye los efectos de curvatura, pues yo lo que pienso es, bueno, pero esos efectos de curvatura se cancelan, ¿verdad? Hay esfuerzos axiales en cada punto, o normales, pero cuando sumamos y restamos, eso se cancelan, ¿verdad? O, y ahí tengo mis dudas de qué es exactamente, quizás es algo bien sencillo, pero yo no me estoy dando cuenta. Anyway, eso no nos afecta, ¿verdad? Pero definir los primeros momentos de área, y fue que cuando vi esto, que los primeros momentos de área, yo dije, pero eso va a dar cero, quiere decir que estos términos en las deformaciones axiales para calcular la carga axial resultante deberían dar cero, y esa es mi opinión que sí. Pero nada, entonces están las otras relaciones, ¿verdad? Estos no son los esfuerzos como tal, ¿verdad? Ya le llaman S a los esfuerzos. Estos son ya las resultantes de esfuerzo, ¿verdad? Las fuerzas internas. Recuerden que las constantes las calculamos por equilibrio, que no hacen falta para la derivación de elementos finitos. Pero nos expresan también la fuerza en términos de una matriz, como quien dice, de elasticidad y las deformaciones. Y ahí tienen las deformaciones que otra vez las dividen en lineales y no lineales. Y yo no voy a tratar de explicar el funcional de energía potencial que ellos usan de Reisner. Ellos dejan esfuerzo y las funciones de desplazamiento expresadas y en notación indicial. La notación indicial es un poquito tediosa, la verdad, requiere mucha práctica, porque estos son un montón de términos y uno lo que tiene que ver es qué términos se repiten en todos los términos y dice, bueno, pues los términos IJ de este término, porque perdón, los que se repiten aquí son los I en todos los términos. Así que hay tres ecuaciones y entonces tengo que coger J y moverlo 1, 2, 3 y hay unos términos K que entonces son tres términos, no lo voy a explicar, de verdad, yo no los visualizo bien. Para colmo, los esfuerzos como tal son los S1, estos son los esfuerzos aquí que nos importan. Y los ponen como una función y no explican bien qué es la función. Pero ellos hacen el método de elemento finito, o mejor dicho, ellos hacen el método variacional de elemento finito. Así que no nos interesa nada de esto. Ellos lo trabajan. Confunde un poco que ellos trabajan el método usando funciones de interpolación en los desplazamientos. Eso se parece mucho eso me recuerda, no digo que se parezca porque yo ni lo entendí, no me interesaba esta parte. En los elementos de fibra donde las funciones de interpolación, por lo menos en el paper que yo les mostré, usaban la función de interpolación con los momentos, con las fuerzas, con momentos y cargas axiales. Eso mismo hacen aquí también y con las rotaciones, como que las mezclan, pero no nos interesa nada de eso porque después lo hacen por desplazamiento, que es la sección 3.4. O sea que esa sección 3.3 yo la salto completa y entonces ellos expresan las funciones de interpolación cúbica para las deformaciones transversales y lineales para la axial. Y otra vez, este es el método de elemento finito, esta notación es bien lógica, estos son los desplazamientos nodales, estas son las funciones de forma y hacen el proceso completo, las normalizan, eso no es importante. Pero a la larga, ellos solucionan el método de elemento finito y nos dan las matrices de rigidez que se forman. De hecho, nos lo dan de una manera explícita, lo cual no es normal en este tipo de funciones. Así que tenemos hasta una manera explícita de las matrices de rigidez con grandes deformaciones. Lo interesante es, y lo interesante que me interesaba de este paper no era ni mostrar las matrices de rigidez, era mostrar la próxima sección. Para darnos cuenta que esto no lo hace el libro de Chen y Lewis, que tenemos que estar creando matrices de rotación en todos los incrementos. Y ellos nos crean la matriz de rotación. Estos son las direcciones actuales del elemento y estas son las direcciones globales del elemento. Y aquí está la matriz de transformación.
esa matriz va a cambiar de incremento a incremento. Obviamente la notación es complicada, hay un montón de letras que ellos van definiendo y tenemos que estar pendientes a qué es cada letra en base a los desplazamientos, etcétera. Y nos dan esas matrices de rotación y aquí rotamos, ¿verdad? Las matrices del elemento y los vectores de fuerza, etcétera, todo. Lo más cercano que hace el libro de Chen y Lui a eso es que si nos dice, este libro, y es una buena referencia, yo no discuto esta parte, pero ella discute los métodos incrementales, incremental iterativo de Newton-Raphson, e incluye otros métodos adicionales. Y ella dice, cuando vamos a calcular las fuerzas internas para hacer los métodos iterativos, para balancear las fuerzas externas aplicadas, nos hace la derivación considerando los grandes desplazamientos. De la manera que ella lo hace no me gusta porque no calcula la matriz de transformación directa. La hace con las funciones de estabilidad, algo parecido a lo que hicimos ahorita para calcular las matrices de rigidez, porque eso es el método que usa el autor. Pero no, nos demuestra, ¿verdad?, que hay que considerar grandes desplazamientos cuando calculamos esas fuerzas internas. Inclusive si el elemento se desplazó poco, ya está considerando, por lo menos para esta parte, no sé por qué lo está haciendo, porque en todo habla de pequeños desplazamientos. Quizá, pero ya para esta parte sí considera, por lo menos, considera grandes desplazamientos, por lo menos para estos desplazamientos transversales de los nodos, lo que sería lo de la deriva. También incluye, ¿verdad?, los axiales. Pero eso es lo que quería enseñar aquí. Y para que vean, ¿verdad? Porque ellos sí usaron una teoría de grandes desplazamientos, ellos hacen varios ejemplos y estos son grandes desplazamientos, ¿verdad? Estamos hablando de que ellos calculan deformaciones elásticas de estructuras bien flexibles, que es bien interesante. O sea que no nos interesan los grandes desplazamientos en este curso, pero lo que estamos haciendo, ¿verdad? Podríamos usarlo, ¿verdad? Es básico, sería cuando hacemos la derivación del elemento finito, ya sea de viga columna o de placa, considerar teorías de deformaciones que incluyan, que no se simplifiquen tanto. Vimos la derivación exacta era con la teoría de vigas de pequeños desplazamientos, la que usamos todo el tiempo. En elemento finito usamos una teoría un poquito más que permite más desplazamientos, pero a la vez el elemento finito de por sí ya tiene sus aproximaciones. Pero era una teoría menos simplificada. Y esta teoría, que aunque tiene sus simplificaciones, ¿verdad? Porque la sección transversal no cambia de forma, como quiera hay simplificaciones. De hecho, ellos dicen que las deformaciones son pequeñas, lo que son grandes son los desplazamientos. Lo que estamos diciendo es que en este análisis, este material, las deformaciones no fueron muy grandes, se mantuvo elástico, no plastificó. Claro, ya nosotros sabemos cómo considerar plastificación del material, ¿verdad? De otras maneras. En un elemento así yo usaría rigidez distribuida a través de todo el elemento. Y uno lo podría hacer, ¿verdad? Y obviamente uno tiene que discretizar este elemento bastante para que se pueda deformar así. Esto no es un solo elemento de viga que lo deformamos así. Esto está discretizado en su análisis. Mira, ellos están diciendo, estaba buscando en ese elemento y ellos lo dividieron en 8 elementos. Porque la realidad es que yo no había leído las soluciones de este elemento. Pero yo les voy a poner esta referencia, pero no era que quería la derivación como tal, aunque explicamos un poquito. Era más bien porque quería que vieran que sí, que si uno va a considerar deformaciones grandes, no solamente el elemento tiene que estar derivado para deformaciones grandes, pero entonces hay que estar cambiando esas matrices de rotación, que si ustedes se acuerdan el ejemplo que yo hice en MATCAD, yo nunca cambiaba la matriz de rotación, esa era la misma, yo dejaba la estructura quieta, como dijimos al principio de la clase. Bueno, esto es todo por esta clase. Pues nos vemos en la clase en vivo. Muchas gracias.